Vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 20. Romanos capítulo 1. Vamos a leer 3 versos. Verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a meditar un momento acerca de la culpabilidad del hombre. Cuando Dios declara culpable al ser humano, es porque es culpable. La justicia de Dios es correcta. El Dios de la gloria enseña procedimientos muy correctos para poder llegar a un diagnóstico claro de quién es quién. Entonces, no hay por qué dudar. Cuando Dios declara a la humanidad culpable, realmente es porque era culpable. Pero al mismo tiempo, Dios diseña un plan de rescate para que la humanidad que ya era culpable, pudiese tener una oportunidad de poder liberarse de su culpabilidad. Y para liberarse de la culpabilidad, pues, de igual, un procedimiento para pagar el precio y otro para poder echar mano a ese precioso regalo de parte de Dios. Pero lo primero que hay que tomar muy en cuenta es que todo ser humano delante de Dios ha sido declarado culpable, porque se encontró en él la mancha, el pecado. Y a partir de que el hombre es pecador, a partir de ahí él es culpable. Por lo tanto, merece su castigo. Y el castigo que está ya previsto por el Dios del cielo es lo que comúnmente se dice la muerte segunda, que eso consiste en que el ser humano será echado a un lugar que le llaman el lago de fuego. La escritura lo menciona así, el lago de fuego, que es donde va a ser echado Satanás, va a ser echado el falso profeta, el anticristo, ángeles caídos, y en el plano humano todos aquellos que no echaron mano a la opción brindada por el Dios del cielo, van a ser echados al lago de fuego, porque pudiendo escapar, no lo hicieron. Y algunos que escaparon, pero que en el camino se volvieron apóstatas, en el camino se pusieron a negar la verdad divina, a negar que existía la condenación eterna, porque muchos así lo dicen, lo están negando y dicen que no hay castigo eterno. ¿Cómo puede ser Dios así? La Biblia es clara y dice que Dios es amor, pero también es fuego que consume.
Entonces la Biblia nos presenta la realidad de nuestro amado Dios. Y ese amor que Dios manifiesta por toda la humanidad, la Biblia nos declara cómo el Dios de la gloria ha manifestado su amor a la humanidad perdida en delitos y pecados, la humanidad sentenciada por causa del pecado, cómo el amor de Dios se manifiesta para todos. Entonces la Escritura nos da esa información, esa buena noticia, todo lo que el Dios de la gloria ha hecho para que el ser humano pueda escapar de la muerte eterna, porque la muerte física, eso al Señor le tiene sin cuidado, ya que Él es la resurrección y la vida. Entonces a Dios le da igual transformar a un vivo como darle vida a un cuerpo muerto. Para Dios no hay nada imposible. Entonces el apóstol Pablo entendió esa verdad y él dijo: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces los discípulos entendieron esta verdad y ellos hablaban del día postrero, el día en que los muertos los que escuchen la voz del Señor se van a levantar para vida eterna. Entonces a Dios le tiene sin cuidado el que uno de sus hijos, que uno de sus siervos muera. A Dios le tiene sin cuidado los detalles, porque Él es la resurrección y la vida. Él es el que da, Él es el que quita, Él es el soberano. Él es el que permite que los pueblos reciban gobiernos al estilo verdugos, como también gobiernos pacificadores, gobiernos conciliadores. Él es el Todopoderoso, el que tiene el control de todo, y de esa manera, pues, para lograr llamar la atención de su pueblo, Él sabe cómo hacerlo, pues, porque el mismo diablo es utilizado para hacer que el pueblo se humille delante de Dios, para que el pueblo se vuelva a Dios. En una ocasión el profeta Jonás le dieron una encomienda, le dijeron que Nínive, una ciudad, iba a ser destruida con todos sus habitantes. Nínive iba a ser destruida. Entonces Jonás no le creyó a Dios, no creyó que Dios destruyera esa ciudad. Entonces, al no creer, hizo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Dios le dijo: ve a Nínive y predícale que si no se arrepienten, Nínive será destruida. Entonces el mensaje va bien. Si no se arrepienten, si no se vuelven a Dios, habrá destrucción. El mensaje está claro, pero Jonás no fue a predicarles, no fue a darles esas buenas nuevas, no quiso ir, porque dijo: Dios se va a arrepentir, o Dios nos va a perdonar y no va a suceder lo que yo les predique. Pero si él hubiera dicho como Dios le había dado el mensaje,
Jonás no hubiera quedado mal. Si no se arrepienten, dice el Señor que Nínive será destruida. Entonces lo que Jonás tenía que hacer era llevar esa buena nueva a Nínive y hablarlo así como Dios lo había dicho. Si esta gente se arrepentía, pues Dios ya había dicho que no iba a haber catástrofe, no iba a haber. Pero el anuncio de una catástrofe es para que el ser humano se vuelva a Dios, para que el ser humano se arrepienta de todas sus prácticas desagradables delante de Dios. Por eso es que viene el mensaje donde Dios habla y dice lo que viene para determinado lugar, llámese ciudad, país, mundo, porque han habido catástrofes que se han llevado un montón de países. Por ejemplo, las guerras mundiales. Pero de igual manera han habido catástrofes muy específicas a determinada ciudad, son dirigidas. Pero ¿cuál es la finalidad? Nínive será destruida si no se arrepiente. Entonces la finalidad del Señor es que la gente se vuelvan a Él. Y lo que Dios espera de todo ser humano, que se vuelvan a Dios. Por ejemplo, los predicadores decimos que Cristo viene. Y desde que se inició el mensaje se viene diciendo pronto, porque así se nos ha dicho, que digamos que Él viene pronto. Por ejemplo, Él dice, hablando de la venida secreta, que en un abrir y cerrar de ojos el Señor va a venir. Hace ya muchísimos años que ese mensaje está siendo predicado, pero como el tiempo transcurre, entonces, ¿cuál ha sido la reacción de la gente? Ha sido lo contrario. La gente dice, si ya días dicen que el Señor viene y no ha venido. Hay una porción aquí donde en la segunda carta del apóstol Pedro dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, se ve una simbología en cuanto al tiempo. Lo que para nosotros es un año, lo que para nosotros son 1000 años, para Dios puede ser un día. Es como para que nos formemos una idea en cuanto al lenguaje de Dios. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, esa supuesta tardanza divina está siendo interpretada mal por algunos predicadores que se han extraviado de la verdad, y después de que ellos decían el Señor no tarda su venida, ahora dicen Él ya no va a venir porque Él ya vino. Y es cierto, Él vino en su primera venida,
Pero la primera venida del Señor es una venida de sacrificio, de paga, porque Él vino a pagar el rescate del pecador. A eso vino, a pagar el precio, a dar su vida en rescate de la humanidad. Pero que la humanidad tiene que reflexionar y tiene que verse a sí mismo que son pecadores y echar mano a esa brillante opción que es el rescate, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única opción que tiene el ser humano, abrazar el sacrificio que el Señor vino a hacer en rescate del pecador. Pero como ya lleva esos varios añitos, esto de estar esperando al Señor y de estarlo diciendo que Él viene, la Biblia nos presenta algunos acontecimientos previos a esa venida gloriosa del Señor, la segunda venida de Cristo. La Biblia nos presenta algunos acontecimientos y los acontecimientos se van dando de manera paulatina, pero van dándose los acontecimientos que nos anuncian que Jesucristo está muy pronto para venir a la tierra. Entonces, la iglesia del Señor está esperando un acontecimiento previo a esa venida gloriosa, donde Él va a venir rodeado de ejércitos celestiales. Incluso el pueblo que fue llevado antes va a venir con Él también. Entonces, eso se viene diciendo de hace mucho tiempo, pero al ver de que ya tiempo se anuncia y no se ve que el Señor venga, entonces algunas personas han prestado atención a los espíritus engañadores, espíritus que vienen negando esta verdad. Y algunos predicadores prestaron su oído porque no solamente vienen negando la verdad de Dios, esos espíritus, sino que traen ciertas ofertas que estimulan el alma de la persona. Y la persona está pasando una crisis económica y viene una oferta de esas y juntamente esa falsa doctrina, entonces con facilidad se puede dejar a un lado la verdad divina, lo que por años se ha venido diciendo, y tomar la novedosa propuesta de un espíritu engañador. Entonces se comienza a decir lo contrario de lo que se venía diciendo. Pero dice, el Señor no retarda su promesa. Él no la retarda. A esto que le llamamos tardanza, dice el Señor que es un tiempo que Él está dando para que todo mundo se arrepienta, para que todo mundo proceda al arrepentimiento y de esa manera poder escapar de la ira del Todopoderoso. Pero esta es una manera como está siendo interpretado ese anuncio glorioso del Señor. Pero estamos reflexionando sobre la culpabilidad del hombre. Entonces luego el hombre dice, pero ¿y de qué soy culpable? ¿De qué me van a culpar? Y la Biblia es clara y dice que la paga del pecado es muerte.
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, históricamente, Dios ha venido dándole salvavidas al ser humano. En cada una de las dispensaciones, los tiempos en los cuales Dios ha venido tratando, en cada una de esos espacios de tiempo, Dios ha manifestado su inmenso amor. Dios ha manifestado su grande misericordia. Ha manifestado su castigo, o lo ha anunciado el castigo, pero paralelo al anuncio del castigo, Él anuncia su amor, anuncia su misericordia. Él muestra la manera como el hombre puede rescatar, puede escapar. Esa es la palabra correcta. Cómo el hombre puede escapar de esos juicios. A Adán le dieron la instrucción cómo podía él vivir en el huerto por los siglos de los siglos. A él le dieron la clave. ¿Cómo podían ellos vivir toda una vida sin sufrir de migraña, sin sufrir de un dolor en la cabeza, sin sufrir el problema cuando ya los dientes hay que ponerle los otros, sin sufrir de esa famosa miopía que poco a poco va avanzando hasta que se pierde la visión? Entonces a Adán se le dio la instrucción cómo ellos podían vivir en el huerto disfrutando de ese ambiente. Pero ¿qué pasó? Un tiempo Adán estuvo disfrutando de ese ambiente. De repente, usted lo ha oído, se predica en la radio, en la televisión, en los diferentes púlpitos de las iglesias, en el parque, en las calles, en los buses, en todos lados, se predica cómo entró el pecado y cómo ese pecado se vino pasando de generación a generación. Eso se predica en diferentes lugares. Aparece que hubo un diálogo entre Eva y la serpiente. La serpiente venía promoviendo rebeldía, venía promoviendo grandeza, venía promoviendo divinidad, igualdad para con Dios. Venía promoviendo eso a cambio de transgredir los linderos establecidos por Dios. Entonces había en el corazón de Eva, se despierta ese deseo de ser como Dios, ese deseo de experimentar de que lo que Dios les había dicho, si era cierto o era mentira. Bajo esa manipulación diabólica, Eva cayó en las garras del diablo y comió de la fruta que Dios dijo: no coman de ese fruto, porque el día que coman, hasta ahí llegó ese paraíso en la vida de ustedes, hasta ahí llegó. Dios se los habló clarito, pero ellos un tiempo la disfrutaron, como que se aburrieron de esa buena vida que tenían de parte de Dios. Pero se llegó el momento cuando perdieron la oportunidad y entonces sufrieron las consecuencias de ese extravío. Pero mire, a partir de ese momento ya a ellos les cayó el peso de la ley del pecado. La paga del pecado es muerte. A partir de ese momento
la paga que les correspondía a este matrimonio, porque Eva no se quedó ella sola con haber disfrutado de esa fruta, no se quedó ella. También ella dispuso compartir con su amado esposo Adán. ¿Qué habrá pasado en Adán que no vio cambios en Eva antes de decirle sí a comer de esa fruta? ¿Qué pasó con Adán que no visualizó, no reaccionó como cuando Dios le está llevando a Eva como esposa? Que Adán inmediatamente vio que era un monumento enviado del cielo y que había sido extraído de él mismo, porque él lo expresó y él dijo: hueso de mi hueso, carne de mi carne. Eso Adán lo recibió por revelación divina, porque cuando Dios está formando a Eva, Adán está dormido. Y mientras Adán dormía, Dios hizo la operación, sacó uno de sus huesos y de ahí hizo Dios a la mujer. Entonces Adán estaba dormido, no estaba consciente. Pero cuando Dios le está dando ese precioso regalo al hombre, entonces Adán reaccionó, Adán tuvo revelación divina y reconoció que ese presente, ese regalo, en primer lugar Dios se lo estaba dando y que Dios lo había extraído de él mismo. Pero no logra visualizar a Eva ya cuando Eva ha comido de la fruta prohibida. No vio nada. Entonces él comió y entonces vinieron las consecuencias de ese extravío. Vamos a deleitarnos con una preciosa alabanza y luego continuamos con la culpabilidad del hombre. El hombre es culpable delante de Dios y por ser culpable el hombre merece castigo. Deleitémonos con una alabanza. El hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Hasta como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno
detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Bueno, así como vimos de la bondad del Señor para con Adán y Eva en el huerto, de la misma manera Dios se ha venido manifestando en la historia. Siempre da el Señor sus respectivas instrucciones al ser humano, cómo pueden ellos disfrutar de la vida de parte del Dios de la gloria, y que de no acatar sus preciosas instrucciones, pues aparecen por ahí las consecuencias de su extravío. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que tomar muy en cuenta lo que vamos a hacer, pues, porque si no nos ajustamos al plan maravilloso de Dios, las consecuencias van a venir sobre nuestras vidas, y es precisamente eso de lo que Dios quiere librarnos. Entonces Dios instruyó a su queridísimo Adán, porque todos somos sus amados. Instruyó a Adán y Eva, pero tristemente ellos no lograron mantener su postura. Disfrutaron de un tiempo, pero como que se aburrieron de esa vida maravillosa que Dios da, y cometieron más esa influencia diabólica que nunca cesa de estar estorbando, porque el diablo nunca va a dejar de estorbarlo. Desde que Dios lo sacó de la vida que llevaba, el diablo ha venido estorbando y sigue estorbando, y ya está vencido, y lo que falta es que lo aplasten, ¿verdad? Que le pongan, como dijo el Señor aplastará en breve al enemigo, ¿verdad? Pero está por suceder. Mientras tanto, los ataques del enemigo se sienten como que no estuviera derrotado, como que no haya sido vencido, y el Señor lo venció ya, está derrotado. Así de que contra un derrotado, ¿verdad? Estamos peleando contra una naturaleza carnal que ya está sentenciada, pero todavía ahí sentimos. Dice, considerados muertos para esos deseos de la carne. Dice que el que anda en el Espíritu no va a satisfacer los deseos de la carne. Pero ahí está, es una batalla continua. En un momentito está pensando usted hacerlo recto y agradable delante de Dios, y de repente aparece un pensamiento fuera de serie. Ahí está esa batalla, en la mente, en el corazón. Así es que, sinceramente, necesitamos mantenernos del lado de nuestro Dios. ¿Qué podemos decir con Noé?
con Noé es algo fuera de serie lo que Dios en su infinita misericordia hace. Por ejemplo, con Noé, Dios habla con este hombre, le dice que la maldad de los hombres ha sido fuerte y que Él ha decidido raer sobre la faz de la tierra a todo ser que tenga aliento de vida. Ahí van ser humano, animales. Y Dios dice cómo va a destruir el mundo en ese tiempo, con un diluvio. Qué serio eso del diluvio. Mire, con la tormenta de ayer, de ahora, ya eso aquí en este sector que es vulnerable, uno se pone ya pensativo, ya pensando en la salida de los ríos, sus quebradas, de sus cauces, y que estas aguas se comienzan a meter a las propiedades habitadas ya por las personas. Eso es lo que le viene a uno a la mente. Pero si nos ponemos a pensar en el tiempo de Noé, 40 días y 40 noches lloviendo sobre la faz de la tierra, cualquier trabajo humano quedó inservible. Hablando de los drenajes, hablando de todo lo que el hombre puede hacer como para que no haya hienas. Pero en el mundo de Noé fue una inundación poderosa. Ese era el anuncio de lo que venía. Pero paralelo al anuncio, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, entreguen su vida a Jesucristo, reconozcan que hay pecado en sus corazones, hay que arrepentirse y convertirse y volverse a Dios. El mensaje. Dios me ha dicho que viene un diluvio sobre la faz de la tierra y me ha dicho que construya un barco y que allí pueden escapar todos los que quieran. El barco era grande, no solo como para la familia de Noé. Dios pensó en la gente. Pero, ¿cuál fue la reacción de la gente? ¿Cuál fue la reacción de la gente? Cuando usted ve las películas de Noé, el arca de Noé, usted ahí se da cuenta la reacción. Ahí ve, porque hay que usar la imaginación. Desde el momento que la gente no atiende el llamado del cielo a través de Noé, es porque no le creyeron. Es porque ellos se preguntaban, pero ¿cuándo ha llovido? ¿Cuándo ha llovido? Y que va a llover 40 días, 40 noches. Es mentira. A saber de dónde sacó Noé esa falsedad, esa mentira. Entonces estaban diciendo que Noé ya había perdido el juicio, que Noé había quedado loco. No, no es así. Dios se caracteriza por hablar antes que las cosas sucedan. Esa es la característica de Dios. Dios no habla cuando la persona ya está allá, en el fracaso, allá donde se anunció que iba a estar. Si te hubieras venido por aquí, no, Dios habla antes. La muerte nos va a llegar a todos, en algún momento. Y hablando de eso, cuesta despedir a los parientes. Es complicado. Por ejemplo, se me informó que a uno de nuestros pastores de la misión
se le murió la esposa, y esas despedidas son fuertes. Con la persona con que se ha convivido, mire cuántos años, sufriendo a la par de uno los inicios ministeriales, en el proceso ministerial, porque esta es una escuela que tanto avanza la iglesia como avanza uno. Esta es una escuela, y el sufrimiento es parte de nuestro aprendizaje, lo que Dios usa para enseñarnos. Mire, a Israel lo introducen al desierto para enseñarle que no solo de pan puede vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para hacerle ver a Israel lo que había en el corazón de ellos. Por eso es que esta es una escuela que nadie puede presumir. Yo ya me gradué, pues, tal vez sacó algún diplomado en teología, en apologética, en alguna de las líneas que contribuyen en la preparación de uno como siervo de Dios. Y tal vez se graduó de haber sacado un ciclo de estudio, pero la graduación, todavía estamos en esa escuela. Podemos tener la pared con varios diplomas, varios títulos, y seguimos preparándonos. Entonces no podemos presumir que ya concluimos. Tenemos que tener el corazón abierto a lo que Dios tiene para nosotros, ser sencillos para aprender de las cosas negativas que nos pasan, ser sencillos para aprender de las cosas difíciles que nos pasan en la iglesia, donde estamos pastoreando, a nivel de misión, todo lo que nos toca cubrir. Tenemos que ser sencillos para ir aprendiendo las lecciones que Dios en su infinita misericordia tiene para nosotros, porque seguimos aprendiendo. No hemos terminado, todavía estamos extremadamente necesitados. Entonces, con la iglesia, con los líderes, Dios nos prepara, y con nosotros Dios prepara a los líderes, prepara a la iglesia. Así hace nuestro Dios. Entonces, Él anuncia que viene un diluvio, 40 días y 40 noches, agua, y dice que las cataratas, tanto del cielo como de la tierra, iban a salir. Eso es serio, hermano, porque mire, la tierra solamente es una capa. Debajo de la tierra hay agua. Entonces, si nosotros somos sostenidos por el poder de Dios, mire los que viven allá en las islas, tanto las islas de aquí de Honduras como las otras islas. Al norte colinda con agua, al sur colinda con agua, al este con agua, al oeste con agua, y debajo de ellos agua. ¿Y qué hay arriba? Nosotros somos un milagro de Dios. Vivimos por la bendita misericordia de Dios. Entonces Dios nos ha dado el privilegio, nos ha permitido la prolongación de vida, es para que hagamos algo fuera de serie. No es avance empresario tanto que se ocupa, pero es lo que va a marcar su eternidad, la estadía suya en la eternidad. ¿Dónde va a pasar usted su eternidad? Si culpable ya es,
Y por ese delito que hay en su corazón, usted está corriendo grandes riesgos de morir eternamente. Antes de morir, haga algo por usted. Enfréntese a la realidad. Reconozca que usted es un pecador, que usted es culpable. Y que por culpable que es, merece castigo. Y el castigo es la muerte eterna. Pero puede escapar de ello. ¿Cómo? Echando mano al sacrificio que Jesucristo vino a hacer en su primera venida. Él vino, Él murió, Él derramó su sangre para perdón de pecados, pero hay que reconocerlo. Primero hay que reconocer que somos pecadores. Lo segundo, hay que reconocer que solo en Él está el perdón de pecado, que solo en Jesucristo está la vida. Así de que ha sido un enorme privilegio haberle traído a su memoria lo que por años se ha venido diciendo al ser humano. El ser humano es culpable y que esa culpabilidad se va a pagar con la muerte eterna. Pero hay escapatoria, gracias a la bendita misericordia de Dios. Que Dios lo bendiga y será hasta en otro momento. Atiende a la voz